que hayan dado muy bien su examen. Entonces, hoy día vamos a seguir con el tema de diseño de pavimentos rígidos por el método de la PCA. La anterior vez ya hicimos una introducción y vimos las tensiones o los esfuerzos críticos que se dan en los costados de las losas, en los bordes de las losas. Dijimos que 60 centímetros del borde de la losa constituye una zona crítica, porque los esfuerzos ahí no tienen una superficie de sustentación completa, porque una parte va a quedar fuera de la losa. Y dijimos que para solucionar ese problema se puede hacer bermas acotadas o se puede hacer losas ensanchadas. Dijimos también que las zonas críticas también se presentan en el borde de las juntas transversales. Entonces, la solución es ponerle pasadores en las juntas transversales. Dijimos que para el diseño se utilizan dos criterios. El criterio de fatiga, que nos exige a tener un espesor de losa con las características de calidad que permitan que el hormigón, que la losa se mantenga durante su vida útil dentro de límites aceptables. Entonces, normalmente la fatiga se produce al centro de las losas, como consecuencia de los esfuerzos de flexión que se presentan en ese sector. El otro criterio de diseño es el criterio de erosión. Esto va a controlar, este criterio controla los esfuerzos que se dan en los lugares donde hay juntas, donde hay en los bordes de la losa, que por motivo del ingreso de las aguas de lluvia a la subbase se va erosionando. Entonces, de a poco va saliendo el material fino del material granular de la subbase y va creando zonas débiles. Entonces, esas zonas débiles hacen que el pavimento se pueda fracturar en esos lugares, especialmente cuando esto ocurre en los bordes y en las esquinas de las losas. Como no tienen buena sustentación por la erosión, entonces se va a producir la falla del pavimento rígido. Entonces hablamos de los esfuerzos críticos de orilla y los esfuerzos críticos de esquina. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla? También junto con eso están las porciones críticas de los camiones. Cuando la rueda trasera, la más pesada, está en los 60 centímetros del borde de la losa. Y decíamos, el 6% de los camiones que circulan por esa banda de 60 centímetros en el borde de la losa producen tanto daño, el mismo daño que los camiones que circulan en la parte central. O sea, el 94% de los camiones que circulan por la calzada producen el mismo daño que el 6% que produce por los bordes. Ingeniero, una consulta. ¿Está compartiendo las diapositivas? Ya habíamos visto los criterios de análisis. El daño de erosión es la sumatoria de un factor que depende del C2, que es un factor de acotamiento, que depende si tiene o no tiene bermas acotadas. 0,90 no está compartiendo pantalla. Bermas acotadas a la plataforma, a la calzada. Y 0,06 ha de ser para pavimentos sin acotamiento. Y N sub I es el número pronosticado de repeticiones de un determinado grupo de ejes con una determinada carga. Y N mayúscula sub I es el número de repeticiones admisibles para ese grupo de cargas. Entre los factores de diseño vimos el tránsito, el módulo de reacción de la subrasante, que es la caracterización del suelo, el módulo de rotura del hormigón, que es un valor que adoptamos, de acuerdo a la calidad de la vía, la importancia de la vía y también de acuerdo a los materiales que existen en la zona. Luego definimos los tipos de acotamientos y las juntas transversales. Entonces vamos a definir si va a tener acotamientos ligados o no. Acotamientos igual que berm. Además vamos a definir si se van a utilizar pasajuntas o no. Tenemos el otro dato que es periodo de diseño y con los datos hacemos el análisis
utilizando el criterio de fatiga y el criterio de erosión. Entonces, dijimos que en este caso de la PCA no es como el método ASTO, donde todos los tipos de ejes y pesos de ejes se convierten a un eje patrón. Si recuerdan, el eje patrón es un eje de ruedas gemelas que tiene un peso de 8.2 toneladas. Entonces, el análisis de tráfico de la PCA es eje por eje, no se convierte a un eje patrón. Entonces, la teoría es que cada tipo de eje consume un porcentaje de la resistencia que tiene el hormigón. Entonces, durante el periodo de vida útil, el consumo de resistencia no tiene que pasar del 100%, con el paso de todos los ejes y camiones que van a circular en el pavimento durante su periodo de diseño. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir los pesos por eje, cada 1000 vehículos, definimos una tasa de crecimiento y también se aplican los factores de distribución del tránsito en el carril de diseño. Aquí vimos que el factor de carril se obtiene de un ábaco. Entonces, el tránsito vamos a ordenar a partir de 4 toneladas. Vamos a agrupar todos los ejes que tengan un peso menor o igual a 4 toneladas. De ahí vendrán 5, 6, etcétera, los pesos o los ejes que tengan un mayor peso, tanto en simple, en tándem y en trídem. Y el número de pasadas de cada vehículo vamos a registrar en función de cada 1000 camiones. Entonces, los vehículos livianos que tienen un peso menor a 4 toneladas, menor o igual a 4 toneladas, los vamos a despreciar en el análisis, pero sí entra en la obtención de los porcentajes que se requieren para el cálculo. Si tienen preguntas, entonces dijimos que el factor de carril se va a determinar de acuerdo a un ábaco. Ese ábaco ustedes tienen en la página 176 y es este ábaco. En la ordenada nos dice el tráfico diario promedio en un carril, en miles, en un solo carril. No es el dato de tráfico, sino es el tráfico que va a haber en un solo carril. Y de ahí sacamos una línea hasta una de los ejes diagonales. El que está más próximo al eje vertical es para 3 carriles y el que está más alejado es para 2 carriles. Entonces vamos, digamos, si tenemos un TPDA de 10.000, vamos a ir, si es de 2 carriles, nuestro factor ha de ser más o menos 0,68. Y si es de 3 carriles, va a ser 0,8 y algo. Entonces, de aquí obtenemos solamente el factor de carril. De hecho, nuestro factor direccional va a ser 0,5. Entonces, 0,5 vamos a multiplicar por el valor que encontremos aquí. Si tienen preguntas. Ingeniero, no está compartiendo pantalla. Para sacar el factor de crecimiento, la PCA tiene una expresión diferente al de la ASTO. Entonces tenemos para tasas de crecimiento, una tabla que tenemos en el texto, tenemos para tasas de crecimiento de 1 al 6% y periodos de diseño de 20, 30, 40 años. Entonces, este es el factor de crecimiento, esta es la tabla de factor de crecimiento que tenemos en el texto. Pero podemos sacar para cualquier periodo y para cualquier tasa con esta fórmula. El factor de crecimiento es igual 1 más la tasa de crecimiento elevado a 0,5 del periodo de diseño. Entonces, con esta fórmula podemos sacar para cualquier periodo de diseño o para cualquier tasa de crecimiento. Si ustedes se fijan, aquí solamente tenemos para 20 y 40. Si tenemos 15 o tenemos 25 o tenemos 10, aplicamos la fórmula. Si tienen preguntas. Después dijimos que al tráfico, al peso de los ejes, le vamos a aplicar un factor de seguridad. Si se trata de una carretera con alto volumen de tráfico, Ingeniero, buenas tardes. Continuada, nuestro factor de seguridad ha de ser 1,2. Si son carreteras y calles principales con un tránsito pesado moderado,
como más o menos es nuestro sistema, sería 1.1. Y para vías residenciales, vías urbanas de bajo tráfico, ha de ser 1. Entonces, ¿qué hacemos con este factor? Vamos a multiplicar el peso del eje, vamos a incrementar el peso de cada eje. Luego vimos el daño acumulado durante el periodo de diseño, ha de ser la sumatoria del total de los grupos de carga M, desde 1 hasta M, que es el total de grupos de carga. NI es el número pronosticado de repeticiones de cada grupo de tráfico. Y N mayúscula sub I es el número de repeticiones admisibles para cada grupo de carga. Las repeticiones permisibles se obtienen con esta fórmula. Sería 14.524 menos 6.77, perdón, es 14.524 menos 6.777 multiplicado por un factor C que depende si la subbase es tratada o no es tratada, multiplicado por P, que es la proporción de trabajo potencia, menos 9 elevado a 103. Por otra parte, la proporción de trabajo potencia P es igual a 268.7 multiplicado por P minúscula al cuadrado, dividido entre H, el espesor de la losa, y K, el módulo de reacción de la subrasante. P minúscula es la representación de la resistencia de una cimentación líquida. A de ser K, multiplica es el módulo de reacción de la subrasante, y W es la deflexión que produce la carga. Entonces, esto lógicamente se tendría que hacer después de que se ha construido el pavimento para poder verificar. Entonces, nosotros, como hacemos diseño, vamos a utilizar las tablas de la PCA, que todas estas expresiones las han tabulado, ya sea en tablas o en ábacos. Entonces, nosotros no vamos a hacer este cálculo, sino vamos a utilizar directamente las tablas y los ábacos de la PCA. Para la resistencia del concreto se utiliza la resistencia a la flexión a los 28 días. Para el módulo de reacción de la subrasante hay una tabla que nos da el método. Dice la categoría de la subrasante, muy buena, estaría en los grupos GW, GP, GM de la clasificación del sistema unificado y del sistema ISO A1 grupo A minúscula, A1 grupo B, que tenga un CBR mayor a 25 y el valor de K ha de ser mayor a 8 kilos sobre centímetro cúbico. Después tenemos unas tablas, tanto tenemos aquí en la PCA como tenemos en el AISTO, pero en realidad las dos tablas son de la PCA. Estas que están aquí en la PCA son las que corresponden a la PCA de Estados Unidos, porque también tenemos la Asociación del Cemento Portland en el Brasil. Entonces han sacado unas tablas que son más interesantes porque puede estar en función del CBR o en función de la reacción de la subrasante, y cualquiera de esos valores nos permite corregir este valor por la influencia que ejerce la subbase en la resistencia de la fundación. Indudablemente, el ponerle una subbase significa incrementar la capacidad de soporte. Entonces, de acuerdo al K que tenga la subbase y el espesor que estamos definiendo para la subbase, podemos sacar el valor corregido. Por ejemplo, si vamos a tener una subbase de 15 centímetros y originalmente nuestro K es igual a 38 megapascales por metro, eso se va a convertir en 53 como efecto de la subbase, de los 15 centímetros de la subbase. Ya tenemos esas tablas, ustedes tienen en la guía. Esta es ya la parte que está
en el método AISTO 93, de pavimentos rígidos. Aquí está en función del CBR y también del módulo de reacción de la subrastante. Y podemos obtener para 10, 15, 20 centímetros de espesor de su base. Entonces, las curvas de diseño que tenemos, los ábacos, están hechos en función de la relación de esfuerzos y de las repeticiones permisibles. La relación de esfuerzos es igual al esfuerzo de flexión equivalente, que esto se debería medir con la viga Benkelman o con un deflectómetro de impacto, dividido entre la resistencia a la flexión. La resistencia a la flexión que utilizamos varían normalmente entre 4 y 5 megapascales. Y este esfuerzo de flexión equivalente vamos a sacar de las tablas que tiene la PSA. Y para sacar esta relación vamos a dividir entre la resistencia a la flexión que hemos adoptado para el hormigón. Si tienen preguntas. Todo. Estos ábacos ya son para las repeticiones admisibles. Y tenemos las tablas para el factor de erosión, con pasajuntas, sin pasajuntas, etc. Y para las repeticiones admisibles por erosión. Entonces ustedes tienen estos ábacos y las tablas en el texto, pero también ustedes tienen un libro del ingeniero Londoño, que creo que dice diseño y construcción de pavimentos rígidos. Ahí está el método de la PSA. De ese libro ustedes es mejor que impriman directamente estos ábacos. Las tablas pueden ser del texto, no importa, porque eso no se distorsiona. Pero los ábacos, estos ábacos que están viendo, es bueno que lo impriman directamente del libro del ingeniero Londoño que tienen todos ustedes. Si tienen alguna pregunta. Nada. Sí, Inge. ¿Está claro? ¿Nos escucha, Inge? Ingeniero, Inge, ¿nos escucha? no ha compartido la pantalla. Auxilio. Adelante, creo que quería decir mal. Ingeniero, Inge, no buenas compartió tardes. pantalla. No compartió la pantalla, no pudimos ver las diapositivas. Todo lo que avanzó, ingeniero. Inge, de nuevo. No, así solo un recordatorio, no así hemos hecho la anterior clase. Sí, la verdad que no. Eso ya hicimos la anterior clase. Entonces ahora vamos a hacer ya directamente el ejemplo. Que eso en realidad en el ejemplo se va a aclarar. Hola. Sí, adelante. ¿Nos escucha, Inge? Sí, le estoy escuchando. ¿No ha Sabes presentado que ninguna diapositiva? Ya hemos visto este tema en la anterior clase, solo faltaba hacer el ejemplo. Les hemos dado las diapositivas, pero no lo había estado presentando, evidentemente, pero esto ya hicimos. Oh, ya, Inge, gracias. Si hay alguna duda en la resolución del ejemplo, les voy a ir explicando de nuevo. De nuevo, Inge. Ustedes tienen este ejemplo, que tienen... Haremos el ejemplo, después les voy a volver a explicar. Cualquier duda que tengan, me pregunto. Dice calcular los espesores óptimos de un pavimento de hormigón simple, sin pasajuntas y sin acotamientos de concreto, para una carretera doble vía de 2 carriles en cada dirección, utilizando el método PSA en base a la siguiente información. O sea, la presentación de la información ha de ser lo mismo. Nosotros, para poder
calcular, tenemos que adoptar un espesor. Es igual que en los otros métodos empíricos, adoptamos un espesor de losa y luego vamos a verificar si eso está bien. Entonces, si está bien, eso vamos a saber a través de la planilla de cálculo, que vamos a ver enseguida. Esta es la planilla de cálculo. Entonces, en la planilla de cálculo tenemos el análisis por fatiga y por erosión. Y aquí al final tenemos para eje simple, eje tándem y eje trídem. Al final sumamos. O sea, lo que vamos a sacar ha de ser el porcentaje de fatiga que consume cada tipo de eje y el porcentaje de daño que produce cada tipo de eje. Entonces, estos daños vamos a ir calculando en porcentaje. El porcentaje de daño ha de ser igual a las repeticiones permisibles que vamos a sacar de los ábacos, y aquí vamos a tener las repeticiones que nosotros estamos esperando, nuestras repeticiones pronosticadas que salen del estudio de tráfico. Entonces, las repeticiones pronosticadas entre las repeticiones admisibles multiplicado por 100 nos da un factor. Ese factor calculamos para cada tipo de eje y luego sumamos esos porcentajes. Al final la suma tiene que ser menor a 100, pero también tiene que ser mayor a 50, porque si no, si es menor a 50, querría decir que está sobredimensionado. Y si es mayor a 100, quiere decir que el pavimento tiene un espesor muy delgado, entonces debemos corregir. Entonces, primero vamos a hacer el análisis de tráfico. Ustedes tienen esta misma planilla. Entonces, aquí la única diferencia con la presentación del ASTO y del DNIT es que, o más bien es igual que el DNIT, los pesos están en toneladas. Entonces tenemos aquí la cantidad diaria de tráfico de camiones, tenemos el número de ejes, si es simple, tándem, trídem. En este caso tenemos solo simple y tándem. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir sumando la cantidad de ejes para cada peso. ¿Cuántos serán los ejes con un peso menor a 4? ¿Cuánto ha de ser? Sería 5100 multiplicado por 2 más 3450 también por 2, porque estos dos primeros vehículos tienen un peso menor a 4. Entonces vamos a sumar. Sería 3450 más 3450 más 5100 por 2. ¿Por qué multiplicamos por 2? Porque son dos ejes y lo hemos presentado en una sola casilla. No están separados los pesos. ¿Cuánto va a dar? 17.100. Entonces, el primer valor es 17.100. Ingeniero, una pregunta. Dijo que sumemos los valores de 5100 más 3450 más 3450 y lo multiplicamos por 2, ¿no? No. 5100 multiplicado por 2, porque son de dos ejes y no están separados, ¿no? Después, 3450 por el eje de 3 más 3400 por el eje de 4.
Pero también va a dar lo mismo en este caso particular si primero suman y multiplican por 2. También va a dar 17.100, pero lo correcto es hacer independientemente, ¿no? Para que en algún caso no exista errores. ¿Está bien? Gracias, ingeniero. Sí, Después, gracias. ¿de qué peso tenemos? Tenemos de 6. ¿Cuántos ejes tenemos de 6? Ha de ser 684 más 302. ¿Está bien? ¿Cuánto sale? 684 más 302. 986. 986. Luego tenemos de 7 toneladas. De 7 toneladas ha de ser 684 solamente. Luego tenemos, no habría más ejes simples. En tándem tenemos de 16. ¿Cuántos tenemos de 16? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para el eje de 7 sería 426 sería. $426. Para el de 16 sería 684, ¿no? Luego tenemos tándem. No está mal, ¿no? 16 es más. 1288 es para el 1288, ¿no? Porque tenemos 684 y tenemos 302 por 2, ¿no? Sí. Ahora tenemos de 18. Sería solamente 426. No hay más, ¿no? ¿Está bien? Luego vamos a sacar la suma total del volumen de tráfico diario. ¿Cuánto va a dar? ¿Está bien esta suma? Que está ya sumada es 9.982. Sí, Inge, está bien. Entonces hacemos, para cada 1.000 camiones, vamos a hacer una regla de 3. Entonces tenemos 17.100 en un total de 9.962 camiones. Nosotros queremos saber cuántos tendríamos en 1.000 camiones. Entonces el X ha de ser 1.000 multiplicado por 17.100 dividido entre 9.962. ¿Cuánto sale? $1,717, ingeniero. 1.717. Para lo siguiente sería si escribimos un factor. Nuestro factor sería 9.962 dividido entre 1.000. Eso quiere decir que cada uno de la cantidad de ejes vamos a dividir entre 9.962, porque lo único que va a cambiar es el 17.000, ¿no? En vez de 17.000 va a ser 986, 426, etc.
Entonces, ¿cuánto va a ser 986 dividido entre 9.962? $99, ingeniero. ¿Seguro? Sí, ingeniero, está bien. 426. $43. 43. 1288. $129. Y de 426 al ser también 43. 43. Ahora vamos a sacar el porcentaje de camiones pesados. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de camiones pesados? Vamos a escribir para que quede claro. Los camiones pesados serían a partir del tándem, o sea, 684, 426 más 302. $684 más 426 más 302. Eso dividido entre 9.962. Y eso podemos multiplicar por 100. Pero esto no. ¿Cuánto nos da eso? $14,17. 14,17, ¿no es? Para hacer la corrección, vamos a hacer 1 menos el porcentaje de tráfico. Es un valor que nos permite corregir los camiones por cada 1000. Entonces, en este caso que tenemos aquí anotado, 1 menos el porcentaje de tráfico, pondremos aquí. Porcentaje de camiones pesados. ¿Eso cuánto ha de ser? Sería 100 menos 1417. Y eso en decimal. ¿Cuánto sale? 0.86. Con 3 decimales, ¿ves?
Con 4, 0. ¿no? Para que tengamos mayor precisión, esta parte hay que calcular con 4. 858, ingeniero. 858, mejor si es con 4 decimales. Entonces, lo que vamos a hacer, multiplicar este factor, que es el 1 menos el porcentaje de camiones pesados, por los ejes por cada 1000 camiones. Perdón, vamos a dividir cada uno de estos valores entre 0,858 y vamos a tener los ejes por cada 1000 camiones corregidos. Estamos haciendo una corrección en función del tráfico pesado. Entonces sería igual a este valor dividido entre 0,858, ¿no? Sería 2001. ¿Están bien esos valores? A ver, verifique. Sí, ingeniero, está bien. Y ahora tenemos que sacar el tráfico por promedio diario anual multiplicado por el factor de crecimiento. ¿Cuánto va a ser el factor de crecimiento? Si vemos la hoja del enunciado, dice que la tasa de crecimiento es 5% y el periodo de diseño 20 años. Aplicando la fórmula, ¿cuánto va a salir? Sería, ¿no? El factor de crecimiento es igual 1 más la tasa de crecimiento, que sería 0,05 elevado a 10, porque es 0,5 del periodo de diseño. ¿Cuánto nos sale el factor de crecimiento? Este método trabaja con una tasa de crecimiento promedio. También se podría hacer de manera individual, pero se complejiza demasiado. ¿Cuánto sale? 1.63. 1.60. El factor de crecimiento sería 1.63. ¿Está bien? El TPDA total sería 9.962 por 1.63. ¿Cuánto va a ser nuestro tráfico pesado si no podemos sacar directamente? ¿El total cuánto sale? $9.962 por 1.63 con el factor de crecimiento. 16.238.06. 16.236, no 100 decimales. Ahora el tránsito 38, pesado. ingeniero, 38. ¿Cuánto? 38 es al final.
El tránsito pesado total ha de ser igual a 16.238 multiplicado por 0,1417, porque los pesados son ese porcentaje. 2.301. 2.301. ¿Cuánto va a ser el tránsito pesado promedio en el carril de diseño? Eso ha de ser igual a 2.301 multiplicado por 0,5, que es el factor direccional. Es el criterio del factor direccional se mantiene. La mitad de los vehículos de ida y la otra mitad de llegada. Pero además aquí tenemos que sacar el factor de carril, utilizando el ábaco que tenemos en el texto. Voy a entrar al texto y vamos a ver. Ustedes tienen este ábaco. Entonces hemos dicho que vamos a entrar con el tráfico en una sola dirección. ¿Cuánto es el tráfico total en una dirección? Ha de ser la mitad. Sería 4.981, ¿no? El total es 9.962, el tráfico promedio diario anual. En una sola dirección sería 4.981. Entonces entramos con 4.981 al ábaco. Esto es por 1.000. Ha de ser 4,98. Podríamos poner 5 directamente. Entonces sería con 5, nos dice que va a ser doble vía de 2 carriles en cada dirección. ¿Está bien? Aquí sería 0,75, estaríamos en 0,73. ¿Está bien? A ver, vean ustedes. ¿No eran 3 carriles ahí, ingeniero, lo que estaba haciendo? Voy a leer de nuevo. No, 2 carriles en cada dirección. En el perdón, ábaco. en el ábaco, sí, tienes razón. Este que está más cerca es de 3 carriles, ¿no ve? Entonces, si tenemos 5, vamos a llegar aquí, ha de ser 0,87 más o menos, ¿no? Sería 85 y 2 más 0,87. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Entonces ponemos 0,87. Ese ha de ser el tráfico pesado en el carril de diseño. Eh, 1.001 sale, ingeniero. ¿Seguro? Sí. El tránsito pesado total ha de ser durante el periodo de diseño. Por lo tanto, ha de ser 1.001 por 365. Anotaremos. 1.001 por 365. Los días que tiene el año y además por los años que tiene el periodo de diseño. ¿Cuánto nos va a salir eso?
7.307.300, ingeniero. 7.000.000. 307.300. Entonces sería el tránsito pesado total durante los 20 años. Entonces, ejes en el periodo de diseño ha de ser ese tránsito total pesado multiplicado por los ejes cada 1.000 camiones. Entonces sería 2001 multiplicado por 7.307.300. Y ese valor tenemos que dividir entre 1.000, porque estos son ejes por cada 1.000 camiones. Entonces, nuestro factor en realidad sería 7.307.3. Entonces nos va a dar 14.623.117. Entonces dividimos entre 1.000 porque estos camiones son por cada, o estos ejes son por cada 1.000 camiones. Con eso hemos terminado el análisis de tráfico. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está todo claro? Este tráfico del periodo de diseño vamos a copiar a la planilla de cálculo. Ustedes tienen en la otra pestaña de esa planilla, la planilla PSA, que es esta. Entonces, las repeticiones esperadas son lo que hemos calculado, que también pueden ser repeticiones pronosticadas. Tienen que ser números enteros, pero después lo voy a corregir. Luego tenemos los tándem. Serían estos dos. Esto lo corregimos.
Entonces vamos a ir poniendo nuestros pesos. El primero era menor o igual a 4, ¿verdad? Que eso no vamos a considerar, pero solo anotamos para ver que para los porcentajes también ha entrado. Va a ser menor o igual a 4. Luego tenemos de 6 y 7. Luego tenemos en los tándem, por comodidad lo voy a borrar estas casillas que no vamos a utilizar. En X dobles tenemos 16 y tenemos 18. Ahora estos pesos tenemos que aplicar el factor de seguridad. A este ya no le ponemos nada. Le vamos a poner solo una rayita porque no vamos a considerar. Voy a poner una X porque no molesta. Entonces, nuestro factor de crecimiento, nuestro factor de seguridad, que es el LCF, vamos a utilizar, es un tráfico relativamente con poco tráfico pesado, entonces ha de ser 1.1. Pues nuestros pesos vamos a transformar a kilonewtons porque nuestros ábacos y las tablas están en kilonewtons. Entonces vamos a considerar que una tonelada en términos redondos tiene 2 kilonewtons, o perdón, 10 kilonewtons, ¿no? Entonces 6 sería 60 kilonewtons, multiplicado por el factor sería 66. Bien, este otro por el factor sería 77, multiplicado por 10 y multiplicado por 1.1, o sea, multiplicado por 11. Este ha de ser 176. Y este ha de ser 198. ¿Está bien? ¿Qué está mal? Está mal la posición de las repeticiones calculadas o esperadas. Estas casillas son para las repeticiones admisibles que vamos a sacar de los ábacos. Nuestros datos. ¿Cuánto era el valor del módulo de reacción de la subrasante? El módulo de rotura del hormigón, 4.5 megapascales. El módulo de reacción de la subrasante, 49. Y hemos establecido un espesor de su base granular de 20 centímetros. Entonces, con ese valor del módulo de reacción y del espesor de la subbase, vamos a corregir la capacidad de soporte de la subrasante subbase. Para eso vamos a ir al texto. Hemos dicho que
es más conveniente utilizar las tablas también de la PCA que están en el ASTE 93 de pavimentos rígidos. Pero aquí, como está en el dato es módulo de reacción, podemos utilizar dice aquí efecto de la subbase granular sobre los valores de K en la página 163. ¿Cuánto era nuestro valor? Es 49 megapascales por metro. 49 megapascales por metro y vamos a tener una subbase de 20 centímetros. Ha de ser igual a 79 megapascales. Tenemos como dato el módulo de rotura del hormigón, 4.5 megapascales. El factor de seguridad, 1.1. En el enunciado del ejercicio nos dice que no va a tener pasajuntas. Juntas con pasajuntas, no. Agotamientos de concreto, también no. Existe su base, sí, tiene 20 centímetros. El periodo de diseño que tenemos de datos son 20 años. Y tenemos que estimar o adoptar de principio un espesor de las losas. Entonces vamos a adoptar un espesor de 22 centímetros. Si quieren 220 milímetros. Para que no quede a medias, vamos a quedar ahí porque los de aeropuertos van a dar examen. Tal vez algunos de ustedes llevan también aeropuertos. Entonces mañana vamos a repetir un poco la parte de las diapositivas y vamos a llenar esta planilla de cálculo. Si tienen preguntas, entonces guárdenlo hasta donde hemos hecho. Yo también estoy haciendo lo mismo. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Ingeniero, está claro. Ya, entonces mañana, por favor, terminamos. Primero voy a hacer la repetición de las diapositivas y luego terminamos de llenar esa planilla para ver si el espesor de la losa que hemos adoptado está bien o está mal. Pero tienen que tener a la mano su guía, su texto, pero sería mejor, yo les he dicho, que impriman directamente del libro de Londoño los ábacos, que siempre las fotocopias se distorsionan. En cambio, como tienen el original del libro, pueden fotocopiar y van a tener mejor calidad. Entonces, buenas tardes, que les vaya bien, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero.